2, 1, ya. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Ya. Ay, siéntate. Entendamos lo que es la ciencia del logos como la ciencia del rey. Entendemos lo que es la ciencia del chamán apóstol, entendemos lo que es la ciencia del guerrero evangelizador, la ciencia del profeta, la ciencia del sacerdote, la ciencia de la madre, del sacerdote pastor, la ciencia del rey invertido y del rey convertido, que al final es la ciencia del logos. Y ya cuando está el rey convertido se produce la integración y lo que tenemos ya es el ser mismo revelado. Pero para eso hay que entender lo que es el logos, ¿no? De pronto no lo han entendido y vamos a hacer un repaso de todo para que ustedes por fin entiendan cada uno bien su ciencia y la puedan manejar. Recordemos que primero, como lo decía el Tusser, es la ciencia, porque usted le llama religión, pero para ellos no era religión, era ciencia. Ahora le llamamos religión. Le llamaron arte, pero para ellos no era arte, era ciencia también. Sobre todo para Leonardo da Vinci era ciencia, ¿me entiendes? No es que él estaba haciendo ciencia por un lado y arte por el otro, no, es que estaba haciendo ciencia, estaba conociendo. ¿Y su ciencia de repente se convirtió en arte? Le llaman filosofía, pero no era filosofía, era ciencia, ¿me entiendes? O sea, era conocimiento, era la búsqueda de la verdad en todo momento, ¿me entiendes? Y ahora le llaman ciencia a la ciencia... A la ciencia que no tiene arte. A la ciencia fenomenológica, pero entendiendo como falsacionista, ¿no? Desde la delimitación de Popper. Pero aún así, esa ciencia se complejiza más. Entonces la ciencia no es... No me hagan eso, por favor. Ya, suficiente con que estén comiendo, que ya me enoja bastante. Ya, espero que estén atentos. Y entonces, espero que estén atentos, de verdad. Entonces, lo primero es la ciencia, porque lo que estás buscando es vencer el árbol de la ciencia del bien y del mal y lograr la ciencia que te integre, integrarte. Estás logrando tratar de conocer el ser. Entonces lo que tenemos es el ser, aquí, uno. Estamos en el Sahaskara, el ser, el no ser, el Ajna, Uno. el ser aquí. Entonces tenemos el 101, claro, ¿no es cierto? 101. Este 1 representa el ser, este 0 representa el espíritu y este 1 representa el logos. Entonces eso es muy claro, ¿entiendes? Entonces cada vez que tenemos el 1 tenemos el ser. El mediador entre el ser y el logos es el espíritu. Este es el que media y el que permite que dé el logos. ¿Puedo conocer el ser directamente? No. Entonces, ¿por medio de qué lo conozco? ¿Por medio de qué lo conozco? ¿Del cero? No. ¿El cero qué es? ¿Qué? No. Aquí está representando el espíritu. Bien que digas campo ontológico acá, pero sigan resolviendo lo que estoy planteando ahora. ¿Entiendes? Ser, espíritu, logos. Entonces, ¿por medio de qué conozco el ser? No. ¿Del alma? Carajo, por medio de logos, por medio de la palabra. Manches. Mi pensamiento siempre va a tener lenguaje. Yo no puedo pensar sin lenguaje, aunque sea un lenguaje musical, estoy pensando con el lenguaje, ¿me entiendes? La palabra es la que representa el ser. Cristo es el logos que representa al Padre, ¿me entiendes? Padre, Espíritu, Hijo. Yo no puedo conocer al Padre en sí mismo, yo lo conozco a través del Hijo. Lo conozco el pensamiento a través de tu palabra y tu representación. Tú no puedes conocer tu propio pensamiento si no escribes, si no lo hablas, si no lo representas de alguna manera. No hay posibilidad de que yo piense sin palabra. No es que hay pensamiento por un lado y palabra por el otro.
toda palabra contiene un pensamiento. ¿Me dejo entender? Y este pensamiento me está revelando un ser, me está revelando algo. Siempre me está revelando algo. Siempre. Me está revelando algo que existe en tanto el pensamiento lo está pensando y lo está hablando. Cuando lo habla es que yo entiendo y digo, ah, hay algo acá. Solo si hablo es que se demuestra el pensamiento. Si no hablo, ¿Y si eres mudo? claro, si eres mudo no tengo ni cómo, y ni siquiera tienes cómo pensar, a menos que tengas un lenguaje que te ayude a pensar. Yo no estoy solo enseñando a alguien un lenguaje para comunicarse, sino para que piense, para que desarrolle, porque el lenguaje es el que me hace desarrollar el pensamiento. ¿Cómo se llamaba el güey? Y si yo estoy aprendiendo inglés, no estoy aprendiendo solo inglés, estoy aprendiendo una manera de pensar. Es distinta a como piensa alguien que habla español. ¿Cómo se llamaba ese genio que... El mono que aprendió lenguaje de señas. Sí, eso es un lenguaje. Toda su comunidad de monos habló con señas. Ya. Después se lograron con señas. Sí, es un lenguaje. En otro caso, un mono ¿Qué? que aprendió lenguaje de señas hizo un discurso ambientalista con lenguaje de señas. Ya, no sé de su historia, pero sí sé que a los monos les enseñan lenguaje de señas. Claro, es un lenguaje. Sin ese lenguaje no puedes pensar. No es que yo puedo... Pero que el mono piensa. ¿Qué? La pregunta es si Entonces el mono piensa. Claro. No piensa. Claro. En tanto hay un lenguaje, hay un pensamiento. Entonces el mono En tanto podría hay una llegar a ser expresión, racional. Hay un pensamiento. Si hay un lenguaje, hay una racionalidad. Porque yo estoy hilando palabras. Si estoy hilando palabras, estoy hilando sentido. Y estoy haciendo razón. Entonces se supone que si lo que nos diferencia de los restos de animales es el razonamiento. Claro. Y los animales también tienen razonamiento, entonces nada nos diferencia de los restos de los animales. Claro, muy bien. Ahí entra en crisis una ontología, ¿no? Si el hombre... Un mono no puede expresarse verdaderamente. Sí, pero si tiene un lenguaje y hay un pensamiento, ¿me dejo entender? Ahora, no es un pensamiento tan desarrollado como el nuestro, porque el lenguaje no es tan desarrollado, eso es cierto. Hay niveles. Entre yo tengo un lenguaje más desarrollado, yo ¿Cómo es tengo... posible que solamente esté haciendo una cuestión memorística? No, porque estoy relacionando señas Él sí puede para conversar expresar conmigo algo. a través de las señas. Claro. Entonces libremente me puede decir lo que siente. y Claro. lo que Sí, quiere. de hecho, Claro. el mono decía lo que sentía. Claro. No decía estar triste. Claro. Claro. Tierra Bien. estar dañada, así decía el mono. Ya, muy bien, entonces lo que tenemos aquí es ¿Cómo se llamaba? Quería preguntar eso. ¿Cómo se llamaba este güey genio que no se podía ni mover ni hablar? Y se crea una máquina El de... para Hawking, hablar. sí, Ajá. Stephen Stephen Hawking. Ya, vamos. Entonces él sí podía hablar y podía. Claro. Armonía Podía hasta pensar. razonar. Claro. No, más que eso, ¿me entiendes? Porque Porque llevaba él más. tenía un lenguaje que le permitía hablar y hacer todas las fórmulas y hacer todo a partir, porque lo único que estaba dañado es su posibilidad de las cuerdas vocales y de poder hablar, de articular bien, pero el lenguaje lo había aprendido. Entonces, en el espíritu absoluto lo que tenemos aquí es lo divino, ¿no? Aquello que está siendo invocado. Aquello que está siendo invocado. Aquí tenemos lo que es la fórmula de invocación. Siempre hay una fórmula en el rito. Una fórmula de invocación. Y aquí tenemos lo que es el símbolo. ¿Y cuál sería la fórmula de invocación? Lo que utilizamos en la Eucaristía, ¿no? La hostia y el vino. Este cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Y el Esta vino, sangre la es la sangre? sangre de Cristo. No. Esa es la fórmula de invocación. ¿Me entiendes? Caníbales. Claro, es lo que le decimos los cristianos en esto. Y entonces el símbolo lo que te revela es la cruz, ¿me entiendes? Y aquí está toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el gran símbolo. Hay otros símbolos como la estrella de David. Si yo hago la estrella de David, A mí me sale. son al final dos triángulos, ¿me entiendes? Es un triángulo cortado por otro. Aquí y aquí. Y es de la estrella de David, más o menos. No me sale muy bien. Pero al final es el ser y el no ser siempre. ¿Qué? No tiene más puntas. No, es la estrella de Es David. esa. Ser y Son no ser. 6. ¿Me Son entiendes? solo dos triángulos. Y entonces lo que tienes es dos triángulos que se están uniendo. El ser que baja y el no ser que sube, ¿me entiendes? Estás en la gravedad del Pero devenir muchas y en la veces gravedad también del se entiende ser. que en medio hay un círculo. Oh, ya no sé.
Entonces lo que tienes aquí es la estrella de David. Y otros símbolos como el Tao y otros símbolos siempre tienes las dos mitades que se unen. En la cruz también hay una raya horizontal que está partiendo dos. Y hay una raya vertical que está uniendo a este Padre e Hijo. Se unen en el Espíritu Santo. ¿Y el yin y el yang? El Yin y el Yang, el Tao, el símbolo del islamismo, que no es la media luna, sino que son dos cuadrados, un cuadrado acá y otro cuadrado acá, igual son dos. La chacana misma, que también es una cruz, en la que se unen, ese es el símbolo. Estás integrando dos partes, porque el símbolo lo que quiere es integrar lo que se está invocando, lo divino, con lo material. Acá hay una materialidad. Siempre tengo una materialidad, ya sea la hostia, ya sea el vino, ya sea lo que sea. Lo que yo integro es dos partes. Estoy integrando este mundo del ser con este mundo del logos, de la expresión concreta. Integro los dos de una manera espiritual. Eso es el símbolo. Y todo parte del símbolo. Yo estoy entendiendo lo que es el símbolo, estoy entendiendo lo que es el espíritu absoluto. Aquí entiendo el espíritu absoluto. Pero en el cristianismo, en su Dios, ¿no estarían integrando tres? Claro, tú dices, Padre, igual que en el Tao, Padre, Yin, Yang, Tao, igual acá, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque cuando ya se integran, hay una comunión y hay un tercer ¿Y la término. estrella de David cómo se llama? Entonces, en la estrella de David no la tenemos muy claro que digamos, ¿no? Porque es el pueblo de Dios y Dios, ¿entiendes? Y esa es la integración. Ay, Dios. Estaba Cristo. Dios es la integración. Claro, tú dices, hay una tercera cosa, ¿no? Pero al final es el resultado de lo que hay en esta integración del pueblo y Dios mismo, ¿me entiendes? Pero Es la misma estrella. pero siempre son dos que se están uniendo y hacen de alguna manera un tercero. Siempre hay esto. Es el símbolo. El símbolo es ese término tercero. El logos es Entonces ese la término unión de tercero. los dos siempre da un tercero. La unión de los dos siempre da un tercero. Porque en el logos hay una No materialidad. siempre. Sí. Las parejas estériles. Basta. El tercero es la unidad. El tercero es simplemente la unidad. Estamos hablando del tercero como una unidad de ellos dos. Eso es lo que tenemos. ¿Listo? Ese es el espíritu. Reproducciones sexuales. ¿Qué dices? De reproducciones sexuales. Sí. Sí, pero ahora no estamos hablando de eso, por favor, no me cambien. Estamos hablando del símbolo. Símbolo viene de simbiosis, unión, integración. Yo 1, 2, lo que tengo es 1. Eso es lo que está viendo. Y un No símbolo es que de yo 1. 1, 2 y ellos generan 1. No, es que yo 1, 2 y ellos se vuelven 1. Eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de reproducción, no estamos hablando de generación. Estamos hablando de que dos se integran y se vuelven 1. Y esto es lo que estamos hablando. Y si yo me vuelvo 1, venzo el árbol de la ciencia del bien y del mal y entro al árbol de la vida. Esa es la base del árbol de la vida. Yo venzo el árbol de la ciencia del mal y me integro y soy uno. Muy bien, eso es el espíritu absoluto. Se crea un símbolo. En el espíritu revelado lo que yo tengo es un tenor, lo que yo tengo es un fundamento, Y un vehículo. lo que yo tengo ahí es un vehículo. Y aquí en el vehículo se va a ver el artificio, porque yo voy a hacer arte, se va a ver el artificio. Aquí en el fundamento se ve la razón, es la relación para llevarme a evocar. Acá invoco, acá evoco. Esta es una evocación para evocar el tenor. ¿Cuál es la diferencia entre invocar y evocar? Si yo invoco, estoy haciendo lo material, lo estoy haciendo aquí en esta realidad material, estoy invocando. Si yo evoco, estoy todavía en un plano como mental. Y aunque el arte es Para material, invocar, lo que está ¿no tratando tiene de también hacer que ver el con lo arte, supuestamente espiritual y todo el lo que está rollo? tratando de hacer el arte es evocar ese tenor. Es que tú vueles, que tú imagines, que tú evoques. Lo que estoy haciendo con la religión es invocar para que venga a mí, para que esté aquí presente. Entonces es distinto. Evoco, estoy en la mente. Invoco, se hace carne, se hace cuerpo, se hace materia. O sea, cuando invocas ya se hace realidad. Claro, tú dirías se hace realidad porque lo estás viendo Pero ellos una supuestamente materialidad. invocan a Jesús y yo nunca lo vi. Que sí, sí está en cada uno de ellos. Pero en fin, vamos. Entonces tienes acá el tenor, el fundamento y el vehículo. Muy bien, eso es en el espíritu revelado.
Entonces, este vehículo es un artificio. Este vehículo puede ser una composición musical, este vehículo El puede gato ser quiere que le abran. una coreografía dancística, este vehículo puede ser una poesía, este vehículo puede ser una pintura, este vehículo puede ser... Yo le Este empujo la vehículo- cola y se va. Puede ser, ¿cómo se llama? Este vehículo puede ser una obra de teatro, este vehículo puede ser una performance, este vehículo puede ser un registro de cine y video. Una pintura. Ya lo dije antes. Muy bien, ese es el espíritu revelado. ¿Listo? ¿Está claro? Luego, recuerden, yo solo conozco el espíritu revelado porque estoy conociendo el logos. ¿Cuál es el logos del espíritu revelado? Carajo, ¿cuál es el logos del espíritu revelado? Menos palabras, ¿no? ¿Qué? Carajo, el espíritu revelado. ¿Cuál es el logos? Carajo, el artificio, carajo, el vehículo, espíritu revelado, acá, por favor. ¿Cuál es el logos del espíritu absoluto? El símbolo, en una, pero si está acá escrito. Pero es que no sé. El símbolo es el logos del espíritu absoluto, porque todos estos son el logos. El logos se está mostrando. Todos estos son el logos. El logos lo entendemos como la palabra o lo entendemos como aquello que revela el ser, porque eso es el logos. Y aquello que de alguna manera revela todo lo que hay, porque eso es el logos. La palabra me está revelando. El lenguaje me está revelando el ser. Me lo revela en la religión como símbolo. Me lo revela en el arte como artificio, como un vehículo artificial. Eso es el logos. Pero en todas partes está el logos. Entonces, en todas partes estoy conociendo el ser. me dijo que te dé esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? Para todo ese ingreso en la noche. Ya, por favor, ahora no, pues. Ya. Yo te ¿Qué digo porque por no se ahora me no, pues mi olvide. amor, por favor, es tu mente acá. Entonces, ¿qué estoy develando? El ser. Estoy develando en todo momento el ser. La palabra está develando el ser. Por lo tanto, hay una ciencia ahí. En el arte hay una ciencia, porque estoy develando el ser. No es que yo puedo ver arte y decir, ah, qué chucha. No, veo arte y se está develando el ser. Y ni siquiera el ser de un pobre y triste individuo, sino el ser de su pueblo, de su tiempo. El ser de la humanidad en ese tiempo. Eso es lo que está develando el artista. Cuando yo veo... Es lo contrario. Cuando yo veo a Ai Weiwei, estoy viendo ese tiempo. Estoy viendo esa tensión ante el Estado chino y esa soledad en Occidente. Estoy viendo eso. Me está develando el ser. Entonces yo no puedo decir, ah, huevadas, entretenimiento. No, ahí hay un conocimiento. Se está develando un ser ahí. ¿Me entiendes? Y en el fondo se está develando el ser en sí mismo que viene a ser Dios. El que siempre va a ser esa develación del ser en sí mismo, de lo que realmente hay. Siempre se está develando eso de alguna manera. Pero en devenir de su tiempo, en devenir de su proceso histórico, o su proceso post-histórico como ahora. Entonces, no es que yo puedo ver el arte y decir, ah, ya, otra obra, me entretuvo, me gustó, no me gustó. No, si ahí estás viendo arte, estás igual que cuando estás ante un experimento científico que te está demostrando algo nuevo, un nuevo conocimiento. Igual, aquí también hay un nuevo conocimiento. Y eso merece un súper respeto, porque estás aprendiendo algo y estás progresando y creciendo en ese aprendizaje. ¿Entiendes? Está develándose el ser. A mi profesor de arte no le gusta la Mona Lisa. Ya. Sí, si a tu profesor de arte no le gusta la Mona Lisa, que se vaya a la mierda. Porque importa un comino si le gusta o no. ¿Entiendes? La Mona Lisa es una de las obras más importantes del arte. Si a él no le gusta, no le va a importar para nada. Porque no se trata de gustos. No es Facebook. Esto es un conocimiento. Si tú quieres apartarte del conocimiento, como la mayoría de gente, chévere. Pero son
los que conocen, los que al final manejan la historia y el mundo. ¿Me entiendes? Si tú quieres ser pensado y que te construyan, chévere por ti. ¿Me entiendes? Pero si tú quieres conocer y estar realmente a la vanguardia, conocerte a ti mismo, entonces la Mona Lisa es esencial en ese proceso. ¿Me entiendes? Vamos, entonces, luego lo que tenemos es, claro, Hegel lo pondría así, como el propio concepto de ser, y es la concepción. Acá nos pondría a la esencia. Hegel lo pondría así, y vamos a estar en Hegel. Y aquí el concepto. ¿Me entiendes? Entonces, ser, esencia, concepto. Así ¿Y va lo a ser lo pondría mismo Hegel. que arriba? No, porque es distinto cuando yo conceptualizo. Veamos así. Yo estoy aquí en el espíritu absoluto. ¿Me entiendes? Que es como un punto. Yo bajo al espíritu revelado. Este es como una línea, el espíritu revelado. He sufrido la gravedad del devenir y vengo al espíritu revelado. ¿Me entiendes? Ahora lo que yo voy a hacer es subir al espíritu subjetivo. Pero el espíritu subjetivo vuelve a este absoluto. Y entonces se conoce a sí mismo, ha vuelto. Ha como cerrado el círculo de alguna manera. Pero vamos a ver que no es una cosa cerrada. Vamos a entender por qué. Porque Porque no es un cuadrado, es un círculo. no. Así sea un círculo sería cerrado. No. Te vas a dar cuenta que el espíritu revelado, que es lo negativo, este espíritu absoluto del que has partido, y este espíritu subjetivo que une lo negativo y este positivo, tiene que ver con una apertura. O sea, hacemos esta figura, pero lo cierto es que el espíritu revelado sería algo así como esto, como un yin, en el sentido de que está abierto, siempre está abierto. ¿Entiendes? ¿Por qué está abierto? Porque hay una apertura, es un no ser. Ahora vamos a entender lo que es el campo ontológico y el no ser. La nada es una apertura de permanente fluctuación y por lo tanto de permanente transferencia y está abierto. El espíritu revelado se abre, el espíritu subjetivo se vuelve a cerrar, pero se vuelve a cerrar manteniendo la apertura. ¿Por qué mantiene la apertura? Porque la apertura me da la posibilidad de negarme, de decir que no. ¿Me entiendes? ¿Qué fue primero? Se preguntó Heidegger. ¿El no o la nada? No. No. La nada. Primero de alguna manera es la nada. Pero están imbricados, porque si yo digo nada, tengo la posibilidad de decir no. No, Porque nada. la nada es una negación ontológica del ser. No. Pero si no existe el no, entonces no existiría la nada. Claro, porque el logos es el que lo manifiesta. Claro, el logos es el que lo manifiesta. Me estás preguntando qué es primero el huevo o la gallina. Claro, vas a ver que hasta el final son entrelazados, están entrelazados. Y te das cuenta que la realidad y mi pensamiento están entrelazados cuánticamente. Y claro, hay una nada ontológica, pero porque hay un no, y yo tengo la posibilidad de decir no. Hay un no porque hay una nada ontológica, pero yo no puedo decir primero es el pensamiento y luego la cosa, o primero es la cosa y luego el pensamiento. Están entrelazados cuánticamente. Son lo mismo, pero diferente. Esa es la cuestión. Son lo mismo, pero diferente. Al mismo tiempo son diferentes. ¿Entiendes? Eso es algo muy importante. Entonces, si yo me he conocido como sujeto y logro el espíritu absoluto, volver a mí mismo, volver a este punto absoluto, lo que yo estoy conociendo es que yo tengo la posibilidad de decir sí y de decir no. Por lo tanto, yo soy libre. Esta es la concepción más importante que puede haber. Porque yo tengo la posibilidad de abrirme y de cerrarme. Si yo tengo esa posibilidad de abrirme y de cerrarme, entonces yo soy libre. La libertad no es la apertura. La libertad no es el cerrarme. La libertad es la posibilidad de abrirme y cerrarme. Entonces el sujeto se conoce a sí mismo como algo cerrado y abierto. Ese conocimiento no es cualquier cosa. Parece muy sencillo y muy obvio, pero no es cualquier cosa. Si yo me sé abierto, quiere decir que estoy en vínculo con otros
porque recibo transferencia de otros. Y si yo me sé cerrado, es que también me puedo cerrar a la influencia de otros y determinarme. Entonces puedo determinar e indeterminarme. Y estoy siempre en ese vaivén de determinación y de determinación permanentemente. Y esa es mi libertad. ¿Me entiendes? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque en el espíritu absoluto, a mí no me queda claro si yo estoy abierto o yo estoy cerrado. A mí me queda claro que soy como total. Entonces yo digo, Dios es, y Dios es santo y por lo tanto es positivo. Porque yo digo, es total positivo. Pero no, porque yo luego pienso y en el espíritu revelado, ese total positivo se revela en negativo. Y entonces yo digo, ¿cómo es esto? ¿Ves Dios, que no había algo completamente puro? Dios es, no, porque tú entiendes lo puro como lo positivo, y no es así. Lo puro es la posibilidad de estar positivo y de tener mi negativo. Entonces, aunque yo me haga positivo No pienso absolutamente o me todo el haga- mundo es puro. o me haga negativo, yo no me quedo ni en lo positivo ni en lo negativo, sino que lo trasciendo. Eso es lo santo. Yo estoy trascendiendo lo positivo y trascendiendo lo negativo e integrándome. No me quedo Trato de en uno de los entenderlo dos. así. ¿Cómo sería la naturaleza? Por ejemplo, hay temporadas en que hay Ya sí dices que abundancia, supuestamente la brujería en es que mala. todo es hermoso, los animales tienen para comer. Y luego viene la sequía, o un gran diluvio, o muchas lluvias, o huaicos, inundaciones. Eso sería lo negativo y positivo. Pero necesitas que de uno al otro para que se produzca la transformación. Exacto, para que tengas el ciclo. Si tú lo tienes así, está muy bien. Pues necesitas la primavera y el verano como necesitas el invierno y el otoño. Pero cuando tú logras el absoluto, quiere decir que tú puedes producir tu primavera y verano y tu otoño e invierno. Tú lo puedes producir. Yo entiendo ¿Entiendes? como un gato. ¿Por qué lo puedes producir? Porque has tomado conciencia de tu negatividad y ya la manejas. ¿Entiendes? Ya puedes. Por lo tanto, Dios puede destruir, y es justo. Porque es Dios, es absoluto. Y Él ha tomado conciencia de lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo. Y de alguna manera, Él es libre. Él es libre. Yo lo entiendo de otra forma, como un gato salvaje o como un gato de casa. Claro, tú podrías entender eso, ¿no es cierto? Pero no es así, porque al final lo que se trata es que el gato sea tanto salvaje como de casa. ¿Me entiendes? Que sea tanto positivo, cerrado en la casa, como negativo, aperturado totalmente a lo Puede que pasa irse con los cuando otros quiera. gatos. Y eso le da la libertad. Y entonces puede venir acá y puede irse allá. Eso es un gato libre. No pueden no volver a sus Y eso es un meses. gato con espíritu absoluto, que es libre. Entonces, va a hacer lo negativo. Lo negativo quiere decir que lo pueden matar, pero él ya asume esa consecuencia. Y va a hacer lo positivo. Lo positivo quiere decir Quiero que mi se puede gato de quedar vuelta. todo ¿Por qué no gordo se lo pudieron llevar en a la él? casa comiendo. ¿Me entiendes? Pero ya es absoluto. Porque ha integrado lo positivo y lo negativo en él. Nosotros no entendíamos así a Dios. Dios para nosotros es positivo. ¿Me entiendes? Y es así como se le entiende desde la teología atomista. Es positivo. No hay negatividad en él. Dios no se puede negar a sí mismo. No. Porque si Dios crea, de alguna manera se niega. Si Dios se encarna, de alguna manera se niega. Dios, claro que se niega. Dios es Padre positivo, Hijo negativo, que revela lo positivo, y Espíritu Santo, que integra los dos. ¿Me entiendes? Ese conocimiento de la subjetividad se da en el concepto, porque ya me lo puedo explicar, lo concibo y entiendo entonces. Soy un ser libre. Eso marca el camino hacia la democracia, hacia un Estado que me reconozca derechos de pensamiento para que reconozca mi decisión. Si yo digo sí o yo digo no. Claro, en un marco de leyes. Pero al final se entiende que yo tengo la posibilidad de decir sí y no. Y esa posibilidad de sí y no es mi libertad. ¿Me entiendes? Esa es mi libertad. Mi libertad no es solo negativa, no es solo mi posibilidad de decir no. Mi libertad también es positiva, mi posibilidad de decir sí. Mi libertad no es solamente abrirme, no. Mi posibilidad también es cerrarme. Claro, tú puedes también tener la transición de una duda entre uno y el otro y reflexionar y pensar. Para eso se te reconoce tu libertad de pensamiento, para que realmente decidas. No es tan fácil abrirte o cerrarte, tú no lo sabes. Tienes que conocerlo, ¿me entiendes?
Y entonces se usa el concepto y luego lo que viene es la ciencia. Y la ciencia lo que tenemos es el fenómeno, la teoría, que viene a ser esta esencia, este fundamento, esta relación, al final esta razón, esta espiritualidad y la fórmula. Y entonces tú ya tienes la fórmula. E es igual a masa velocidad al cuadrado. ¿No entiendes? Se pone así. MC al cuadrado. Claro, si yo he partido de un concepto aristotélico y demás, siempre voy a ir a la igualdad, siempre voy a decir esto es igual. Pero miren, este no es igual a este totalmente. Es igual a este velocidad al cuadrado. Hay una inversión y conversión siempre. Siempre, para encontrar la sin transferencia, la integración, hay una inversión y conversión. Entonces no es tan fácil como que yo digo, ya, la materia y la psiquis son lo mismo. No, porque la materia tiene que estar en algún estado para que la psiquis pueda integrarse con ella. No es tan fácil. Tiene que haber una inversión, una conversión. La materia tiene que convertirse a la psiquis. La psiquis tiene que invertirse a la materia. No es tan fácil. No es que son iguales de per se. Si no, no hay conocimiento. Es que son iguales y diferentes. Nuestro amigo Hegel diría, todo lo real es racional. Pero si seguimos su lógica, lo que realmente diría es, todo lo real es racional y no lo es. ¿Por qué? Porque la razón se niega a sí misma. Entonces, no es que no hay una materialidad, es que la hay. Pero luego esa materialidad se integra en la razón. Claro, todo es racional. Pero al mismo tiempo, esa materialidad es distinta a la razón. Entonces se necesita una investigación. No es tan fácil. No es que, ya somos iguales y somos iguales. No, es que somos iguales en tanto hay un proceso de transformación. Tú te conviertes a mí, yo me invierto a ti. Y hay que saber cómo funciona ese proceso. Entonces es necesaria una fórmula. Es necesario conocer el objeto. Pero ¿qué pasa en el objeto? El objeto es distinto. El objeto está acá. ¿Entiendes? ¿Qué pasa en el objeto? A ver, yo tengo el espíritu revelado. Y el espíritu revelado, vamos a entender, es 1, 0, 1, 0, el antiespíritu 0, 1, 0. Este es el espíritu revelado. ¿Entiendes? Luego viene el espíritu subjetivo, y acá en el espíritu subjetivo pasa otra cosa que ya no es una transferencia, sino que es un traspaso. Que lo que tenemos aquí, de pronto se unen, surge una unidad, diríamos surge un alma, la primera unidad. ¿Por qué? Porque estoy uniendo el ser y el no ser. Por fin entiendo que yo soy esa integración de ser y no ser. Ya no es una transferencia, sino que ya son una unidad. Se han traspasado, uno el otro se han traspasado y se han hecho uno. Entonces me concibo a mí como alguien libre que puede ser y no ser. Y aquí la cuestión. Y entonces me he concebido a mí. Ha pasado algo distinto. Pero acá hay también un entrelazamiento cuántico, porque el espíritu absoluto, que es el 1, 0, 1, va a ser acá un antiespíritu absoluto, que es 0, 1, 0. Entonces, el espíritu revelado va a ser acá un antiespíritu revelado, que es 0, 1, 0, 1, 0, 1. El espíritu subjetivo va a ser un antiespíritu subjetivo, que al final es un espíritu objetivo. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y aquí se van a encontrar los dos. Aquí se encuentran los dos. ¿Entiendes? Este es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y acá también hay un traspaso, 0, 1, 0, 1. Y aquí se encuentran los dos. Se encuentra este con este. Y eso es lo que es el objeto. El objeto también es una cuestión abierta entre el espíritu y el antiespíritu.
El objeto es esa tensión entre los dos. Por lo tanto, está cerrado como espíritu, pero abierto. Y entonces se entiende una noción muy importante. La ciencia es una obra abierta. No puedo cerrar, porque si yo conozco la partícula, sigo investigándola y hay una apertura en ella, hay un vacío en ella. Y en ese vacío hay una transferencia constante. Y hay algo peor todavía, que hay una tensión en el propio objeto que no se resuelve. ¿Entiendes? El objeto y el sujeto, la palabra y la cosa no resuelven, no se integran del todo. No puedo integrarlas del todo. Hay una contratransferencia, siempre. Yo puedo decir, esto es una mota. Pero luego digo, no, esto es un conjunto de de átomos, ¿entiendes? De moléculas, de átomos. Luego yo digo, esto es un campo de partículas. Luego yo digo, no, es un campo cuántico. Luego yo digo, no, es un vacío, es el campo cuántico. Luego yo digo, no, es... Y puedo seguir. ¿Por qué? ¿Qué es el vacío? Claro, si yo puedo seguir preguntando, puedo seguir investigando. Las otras cosas estuvieron erradas, no estuvieron erradas. Pero lo que pasa es que el objeto no se cierra. El objeto no se cierra. Yo no puedo al final decir, esto es así. Pero al mismo tiempo, sí lo puedo decir. Pero es una mota. Sí puedo decir, es una mota. Y me sirve decir que es una mota y se cierra. Y es un conocimiento válido. Yo podría decir, una mota, ¿quién no sabe? No. Pero el que la inventó y el que hizo este objeto mota y la pensó, ha resuelto muchos problemas para mucha gente y ha ayudado a mucha gente. Aquí hay un ser, pero al mismo tiempo hay un no ser, porque no se cierra. Entonces yo puedo seguir investigando este objeto infinitamente y no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque todo objeto es y no es. Lo cierro y lo delimito y lo puedo conceptualizar, pero al mismo tiempo sigo investigando y se abre. Entonces, esa es la cuestión de la ciencia. Yo no puedo cerrar mi investigación, jamás, No porque puedes la decir que ciencia... encontraste la verdad. Claro, porque la ciencia... sí. La verdad está en que es y no es. Ahí está la verdad. Pero alguien puede venir y decir que tu teoría está equivocada. No, esa es la verdad, es que es y no es. Claro, luego yo voy investigando, ya. ¿Pero qué es? Es esto. ¿Y qué no es? No es esto. ¿Y qué es? ¿Y qué no es? ¿Y qué es? ¿Y qué no es? ¿Y qué es? Y empiezo a investigar más. Si ¿Entiendes? no, sería muy aburrido. No solo eso, sino que realmente el conocimiento no concluye y al mismo tiempo concluye, porque se cierra. Guau. Si no, no sería conocimiento. Va concluyendo, pero su conclusión es histórica, contextual. Luego viene otro contexto, otro paradigma histórico y la investigación se abre. Sócrates Dice, solo se sé que quedaría nada sé. aburriado contigo. No, muy bien. Porque cuando Sócrates dice, solo sé que nada sé, se abre realmente la sabiduría. Pero permanece abierto. Porque no puede decir, esto es así. No puedes. Pero al mismo tiempo, no puedes dejar de decir, esto es así. Porque si no le das ser a las cosas, entonces no se revela y no hay conocimiento. ¿Me entiendes? Tengo que darle ser a las cosas. Y es muy importante que le des ser a las cosas. Porque entre yo conozca, hay un progreso. Y yo voy mejorando y yo voy realmente aprendiendo. Pero al mismo tiempo las cosas no son. Las cosas no son. ¿Me entiendes? Quien les está dando ser a las cosas soy yo, igual que la física cuántica. Yo veo la física Las cuántica. cosas somos dioses en la tierra porque damos vida a las cosas. Claro, Y le hacemos damos... que existan. Claro, exactamente. Nuestro espíritu le da un sentido. Pero al mismo tiempo, Los científicos son somos Dios. dioses fracasados. Au. Porque nunca terminamos de concluir. Las cosas siempre nos sorprenden. Nunca terminamos de concluir. El objeto siempre tiene algo más que develar. ¿Entiendes? Eres un Dios, le das sentido a las cosas. Pero al mismo tiempo, eres un Entonces- Dios fracasado. Porque las cosas muestran su diferencia contigo y te Aún tu sorprenden. Dios cristiano es un Dios fracasado. No, porque él ya lo terminó de crear. No, porque en él sí, hay una apertura. Él también se niega a sí mismo y hay una apertura permanente. De hecho, él no sufre. Hay una apertura. Pero de nosotros hecho. sí. Pero al mismo tiempo hay una conclusión total. No es la conclusión contextual No. que nosotros tenemos,
sino una conclusión total. Total, hay una conclusión total en él. Pero al mismo tiempo hay una apertura. ¿Entiendes? Hay una apertura. Él sufre. Él está aperturándose a este sufrimiento de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo hay una conclusión y hay una paz. ¿Entiendes? No hay una incertidumbre y al mismo tiempo se abre la incertidumbre de nuestra propia decisión. Y en esa tensión Él vive. ¿Entiendes? Nosotros también, pero nuestra incertidumbre es mayor porque nuestro conocimiento va de muy poco y sabe que no puede concluir y eso causa cierta incertidumbre. En nosotros prima más la incertidumbre que la paz. Prima más esta angustia. Claro, en aquellos que adentran a investigar, no en aquellos que están cómodos, no en aquellos que evaden el investigar, no en aquellos que no quieren conocer, que no quieren ir en busca del ser. No. ¿Me entiendes? Entonces lo que tenemos es este espíritu, toda esta cosa de acá, ¿me entiendes? Con toda esta cosa de acá, aquí, azul y negro. Este es el espíritu objetivo. Entonces, el objeto es tanto, el logos que yo le estoy poniendo a las cosas, la palabra, el concepto, la fórmula que le estoy poniendo, como algo totalmente extraño a eso, que no termina de formularse y de redondearse. Eso es el objeto. Y hay una tensión permanente para comprender el objeto. ¿Entiendes? Si hay una tensión, se crea un sistema. Porque el sistema se basa en la atención. ¿Entiendes? Yo administro la atención y hago sistemas. ¿Esto es un sistema? No, porque hay una transferencia, fluye. Lo que fluye no es sistemático. ¿Esto es un sistema? No, No, ¿esto es un sistema? no. No, en cambio aquí sí, porque aquí se produce una contratransferencia entre esto y esto. Y cuando hay una tensión, hay un sistema. Yo solamente tengo que encontrar la tensión que hace que el sistema sea y encuentro el sistema. ¿Me entiendes? Aquí yo tengo una transferencia. Si bien estos se cierran en cosas y si se cierran, si hay tensión, es decir, si yo investigo el espíritu absoluto, ¿hay un sistema? Si estoy investigando, sí, ¿no? No, si yo investigo el espíritu absoluto como tal realmente no es un sistema, es una transferencia que va. Pero si el yo que investiga, investigo, sí. pero si yo investigo sus logos, entiendo que Cristo dice, el reino de Dios y el reino del mundo. Entonces hay una tensión, hay un sistema. ¿Me entiendes? Hay un sistema. Sin querer queriendo, hay un sistema. Y se supone que el reino de Dios supera al reino del mundo y se convierte en un campo ontológico, una transferencia libre, en un paraíso. El paraíso no es un sistema, porque el paraíso es todo fluye, todo se transfiere y ya no hay necesidad de un sistema, porque no hay enemigo al cual derrotar, no hay tensión con nada. Pero si hay tensión, hay un sistema. En el arte, ¿hay sistema? No. Sí. No, porque se deforma el sistema, si es arte. No, claro, muy bien. Porque el arte está buscando siempre alterar el sistema y que fluya el campo ontológico. Pero al mismo tiempo hay un sistema, porque hay una cosa que es arte y una cosa que no lo es. ¿Y la filosofía ¿Me entiendes? también? Igual, siempre hay un sistema, porque hay una cosa que es filosofía y hay una cosa que no la es. La tensión entre el filósofo y el sofista es lo que crea el sistema. ¿Me entiendes? ¿Qué no es arte? Entonces hay un sistema de filosofía. Claro, eso es lo interesante. Llegamos al punto en que de alguna manera todo es arte. Pero si no hay conciencia, entonces no hay arte. Si no hay expresión, no hay arte. Entonces no puedes decir todo es arte. No es tan simple como que Duchamp puso la fuente. Claro, la puso. Pero en un contexto, con una intencionalidad, alterando. Ahí hay arte. Pero no es que todas las fuentes de orinar son arte. No. Al menos que yo las descontextualice, haga otra cosa y tenga algo más que decir que ya no sea lo que dijo Duchamp. Porque al igual como todo esto es un sistema progresivo, progresa el sistema cuando se abre el campo ontológico. Se abre y el sistema se abre. Hay una apertura. Diría nuestro amigo, ¿cómo se llama? Popper, ciencia heroica.
hay un conocimiento, hay un gran héroe, se ha abierto el sistema y viene un nuevo conocimiento y fluye todo, pero luego otra vez se cierra. Y tiene que cerrarse para comprender lo que ha pasado. Y luego se abre. Entonces en todos ellos sí se produce un sistema, pero el espíritu no es un sistema. El espíritu es un campo que está pasando, está transfiriéndose. Claro, ya vemos en el Logos que hacemos un rito, hacemos un mito, hacemos y vamos construyendo sistemas. ¿Entiendes? Pero el sistema realmente está en el objeto. Solamente que dentro del espíritu absoluto hay espíritu objetivo. Siempre. Dentro del espíritu revelado hay espíritu objetivo, porque hay objetos. Hay objetos. El primer objeto es el alma. Después del espíritu, la primera unidad es el alma. Y el alma está en un sistema, en pugna entre lo espiritual y lo material. En pugna entre el bien y el mal. Y ahí se produce un sistema. Y entonces creamos un sistema para ayudar el alma. Es una mentira, pero también tiene algo de verdad, porque la necesita. Entonces hay una tensión. Porque los campos ontológicos no se quedan libres. Hay un momento en que los campos se producen contra transferencias. Siempre. Entonces siempre va a chocar la materia y la antimateria. Siempre va a chocar el espíritu y el antiespíritu. Van a chocar. Se producen contra transferencias. Se producen sistemas. Se producen cosmos. Se producen órdenes, organizaciones. Entonces se producen los cosmos. Se producen los sistemas. Claro. Pero el sistema es sistema y es campo ontológico. Y acá entramos en los campos ontológicos. Y aquí viene la otra formulación. Así como esto ha ido por aquí, esto va por acá. Y entonces decimos 0, voluntad de poder. ¿Qué hace la voluntad de poder? Se afirma. Me afirmo en mi yo, me afirmo en mi voluntad. Para afirmarme en esta existencia tengo que luchar. Hay un agón, ¿entiendes? Y hay una existencia material. Eso es lo que siempre sucede con la voluntad de poder. Y me transfiero, y este es el deseo. La voluntad de poder tiene un deseo, hay un deseo. Y voy a la nada, que es el tener. Porque realmente es una nada. Porque ¿qué son los objetos? Los objetos son campos ontológicos. Campos transferenciales. ¿Qué es no, nada y todo? ¿Qué? ¿Qué es no, nada y todo? Ya no lo que estás tratando de explicar. Si yo tengo todo, tengo un campo ontológico. Cuando yo tengo algo, ya tengo un sistema. Porque si yo tengo algo, es algo en contraposición a otro. Y hay un sistema. Si no Hay una tengo tensión. nada. Si tienes nada, lo que tienes es un campo ontológico. Tú le podrías decir eso todo. Ya, pero es un campo ontológico. Si tienes el ser, quiere decir que todo está integrado en él. Que hay un ser que es consciente de todo esto y que es. Eso solamente es Dios. ¿Me entiendes? Que es el ser en sí mismo que existe y que puede estar en el campo ontológico puro, sin contradicción interior, sin contratransferencia interior. No hay un sistema en él. Él es. No hay una tensión interna. No hay una tensión entre el Padre y el Hijo. Uno se transfiere al otro y se traspasan. Y quedan en comunión en el Espíritu. ¿Me entiendes? No hay sistema ahí dentro del Padre. ¿Me entiendes? No hay un orden dentro del Padre. Pero Él crea un orden. ¿Por qué? Porque hay una tensión. ¿Qué tensión hay? La tensión entre Dios, que es libre totalmente, y la creación, que no alcanza su libertad. Y ahí hay una tensión. Esa tensión de la creación con Dios, como lo plantearía Aristóteles, como potencia que quiere llegar al acto, Se muere. construye un cosmos, un orden, un sistema. ¿Entiendes? Cuando nuestro amigo Nietzsche abre la voluntad de poder, abre el campo ontológico. De hecho, no lo abre Nietzsche, ya lo está abriendo de alguna manera Hegel. Pero cuando Nietzsche da la cuestión de Dios ha muerto y dice voluntad de poder, eterno retorno, él abre un campo ontológico. Y al abrir un campo ontológico, entonces lo que tenemos es un montón de representaciones. ¿Qué decía Schopenhauer cuando abrió el campo ontológico? El mundo es voluntad de poder y son representaciones que le tienen atrapados. Y la voluntad está atrapada en esas representaciones. Y cachan, se reproducen y demás, y desean
porque están atrapados en su deseo. Y Nietzsche dice, ¿qué me importa? Acepto mi deseo, me reafirmo mi voluntad de poder y acepto estar en la nada, donde todo siempre va a ser lo mismo. Pero al final acepto estar en esta nada, en un eterno retorno. Y voy a recrearme como yo quiera en eso. Y eso es lo paja. Es un guasón, porque Guasón le dice a Batman, entonces, yo simplemente tengo que empujarte para que veas el campo ontológico de Ciudad Gótica, que está lleno de miedos, violencia y demás. No tengo que ordenar nada, simplemente te echo al campo ontológico y ya vas a ver lo que hay. Y es eso. Y Nietzsche dice, yo me echo al campo ontológico y en el campo ontológico de la voluntad de poder yo me voy a reafirmar y desaparecer, reafirmar y desaparecer, reafirmar y desaparecer permanentemente. Y les voy a ir del no ser al ser al no ser, del no ser al ser al no ser. ¿Entiendes? Porque no soy realmente, soy una voluntad de poder que intenta afirmarse. Pero esa voluntad de poder está revelada acá. ¿Qué es? Es una nada. Es una nada. Es una nada, es un vacío. Es una nada. Acepto ese vacío. No hay Dios, no hay ser, no hay otra cosa más que decir que lo que hay es nada. Esa es la pregunta filosófica. ¿Por qué hay ser y por qué no hay nada? Nietzsche dice, hay ser porque quieren creer que hay ser. Realmente lo que hay es nada. Hay ser porque no se atreven a decir que no hay nada. Yo me atrevo a decir que realmente lo que hay es nada. Y por eso es el gran filósofo que es. Y él dice, hay nada. Y es de alguna manera el primero que lo asume. Kierkegaard ya lo dijo. Schopenhauer ya lo dijo. Pero él lo asume como diciendo, lo acepto. El diablo ha venido y me ha dicho, ¿qué harías si te dicen que todo va a ser igual y demás? Y yo le dije, sí al diablo, sí, lo acepto. Sufrí la angustia de destruir todo ser, todo sentido, toda razón, y al final sé que lo único que hay es deseo. Y entonces, en mi deseo, me reafirmo en la nada, porque realmente nada. Claro, lo que yo quiero es que reconozcan mi voluntad de poder, siempre lo voy a querer, pero realmente mi voluntad de poder es un ego vacío, no hay nada. ¿Entiendes? Y Nietzsche hace la partición de esto con esto. Dice, no, yo me quedo acá, voluntad de poder. Y esto no. ¿Entiendes? Eso no. Luego, el que abre el campo ontológico, acá, ¿quién es? En el deseo. ¿Quién abre el campo ontológico del deseo? No, ¿quién abre el campo ontológico del deseo? Nietzsche abre el campo ontológico de la voluntad de poder. ¿Quién abre el campo ontológico del deseo? Del antiespíritu revelado. ¿Quién abre el deseo? Hegel. Carajo. No, mentira. Ah, no sabo. Miércoles, Freud. Freud. Freud te dice, habla todo lo que te dé la puta gana y di todo, y di todo, y di todo. Y habla, y habla, y habla, y habla. ¿Qué estás haciendo? Estás abriendo el campo ontológico del deseo. Estás simplemente hablando y asociando palabras libremente. ¿Qué se produce? Una nada, una transferencia X, que luego tú con la interpretación le das ser. Y es una pendejada que luego Lacan va a decir, es una pendejada. Porque realmente no hay nada y estás en las manos del psicólogo que te está construyendo un gran otro. Y te está diciendo lo que dice tu inconsciente. Tu inconsciente no dice nada. Porque al final lo que está diciendo son un montón de sinsentidos. Es un campo de transferencias. Igual que la física cuántica. Superposición, es y no es, es y no es. Realmente no hay nada ahí, porque no puedes determinarlo. Pero tú lo determinas con la conciencia interpretándolo. Le das un sentido y entonces lo encaminas al paciente. Pero Lacan va a decir, no, pues no sean pendejos. Lo que pasa es que no hay nada. No hay nada. ¿Entiendes? ¿Pero qué quiere decir que no hay nada? Igual que en la física cuántica. Que hay una fluctuación de energía. Y digamos acá, una fluctuación de líbido, de deseos. En esa fluctuación que tenemos, deseos reprimidos, deseos frustrados, violencia y muchas perversiones y muchas más cosas que están en este campo ontológico. ¿Me entiendes? Claro, pero yo las llamo perversión, deseos reprimidos desde la conciencia. Realmente lo que hay es este líbido corriendo y corriendo. Es una nada. Ya. ¿Y quién abre el antiespíritu absoluto? ¿Quién lo abre? No. Aquí ya nos quedamos en el líbido. Aquí ya pasamos al tener mismo, a la cosa misma. ¿Quién investiga la cosa realmente? ¿Qué? No. Heidegger.
Heidegger es el que te va a decir a la angustia y a la nada totalmente para tener una existencia auténtica. Las cosas son útiles, las cosas tienen mundo, pero realmente las cosas son nada. Heidegger parte de la fenomenología. Hegel acá ha quedado el espíritu subjetivo, pero Hegel ha partido del espíritu con todo su proceso histórico. El espíritu ha creado un mito. Ese mito te ha dado una metahistoria. Esa metahistoria te ha dado un sentido histórico, una historia. ¿Entiendes? Hegel investiga todo dentro de este contexto histórico. ¿Entiendes? En cambio, Husserl dice, vamos a las cosas. ¿Y qué son las cosas? Heidegger lo descubre. Primero puedes ver las cosas como naturaleza, como un científico. Naturaleza, naturaleza. Luego puedes ver las cosas psicológicas. Pero la fenomenología de Husserl quiere superar lo psicológico. Y entonces, ¿qué es lo que ve? El campo transferencial. Nada. Son nada. La angustia te deja en la incertidumbre. Es incertidumbre cuántica de una superposición de las cosas. Las cosas son y no son al mismo tiempo. Y no se pueden determinar. Son nada. Y es en esa nada que tienes la apertura a todo. Hay que vivir la nada para aperturarte. Pero pasas del ser determinado a la nada indeterminada para determinarte. Pasar del ser al no ser, para determinarte. Pero es una determinación que integra la nada. Es una determinación que está ya unida a la nada. 1-0, 0-1. O en el concepto, o en el objeto, que acá va el 1-0 y acá acá hay una transferencia total, 0-1. ¿Entiendes? En fin, y acá lo que hay es un corazón que se hace positivo si es que hay despolarización y se hace negativo cuando hay una polarización. Aquí hay una polarización, está en negativo. Es tu corazón, es tu sentimiento. El objeto está ligado al sentimiento, que no parezca, pero el objeto mismo está develando tu sentimiento. ¿Entiendes? Tu emoción. Hay una contradicción en el objeto mismo. Uno cree que la ciencia es una cuestión muy formal y muy objetiva, pero no. Es que en el objeto hay una carga valorativa tremenda. Dime qué objetos aprecias y te diré realmente quién eres. Porque son los objetos los que al final van a develar la voluntad de poder, que es la nada, y el ser, que es el logos. Están develándose acá. El objeto es la unión de la voluntad de poder, que es la nada, con el logos, que es el ser. Y nunca terminan de integrarse del todo. Si se desintegran, pasamos al espíritu desintegrado. Están separados. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Yo soy feminista, pro aborto, me abro en la nada. No, todos somos iguales porque realmente nada tiene valor, porque no hemos hecho jerarquías. Todo pasa. Entonces yo soy pro vida, conservador, me cierro. Me cierro y tú te abres. Tú eres una voluntad de poder abierta, yo soy un espíritu que se cierra en su ser. ¿Y qué hacemos? Nos desintegramos. ¿Quién media? Media el algoritmo, la inteligencia artificial. La IA media. Pero la IA media para que tú estés desintegrado. Esto es el espíritu desintegrado, el E6. ¿Por qué? Porque el antiespíritu absoluto, la nada, con el ser, no van. El espíritu revelado, este espíritu, pensamiento que se cierra y se integra y se revela, no va con el antiespíritu revelado, que se abre más bien, que intenta abrirse. Y este espíritu, subjetivo, con el antiespíritu subjetivo, que es un objeto, que es una nada, un campo transferencial, no se integran y se produce el espíritu objetivo. ¿Entiendes? Y eso es lo que sucede. La ciencia de Wayuska es la ciencia del símbolo, del chamán apóstol. La ciencia de Kai es la ciencia del guerrero evangelizador, del arte, que es tanto este espíritu como esta nada. ¿Entiendes? Como esta nada, esta voluntad de poder que se revela. ¿Entiendes? Y la ciencia de Wayuska es la ciencia de la mira, la filosofía de este sujeto. La objetiva es mía ahora, porque yo soy el sacerdote. Y mi amor, Teresa, es la madre, la que ve todos estos campos ontológicos. Son campos ontológicos abiertos de nada. El espíritu quiere concluir, integrarse y conocerse a sí mismo. La nada no. La nada, entre más abierta esté a todo, no busca conocerse. Es como el budista no busca conocerse.
El budista busca abrirse a la realidad y ver las cosas tal y como son. Las cosas tal y como son no son. No son. ¿Entiendes? Si alguien viene y le dice a alguien, estoy sufriendo, el budista le diría, si no hay nada, ¿entiendes? ¿De qué sufres? ¿Entiendes? Es distinto. Si en el final las cosas no son nada, son simple transferencia de energía. Ahora podemos transferirnos, si quieres, te transfiere un poco de alegría, te transfiere un poco de tristeza y ya. Pero no le vemos objetividad a eso porque la objetividad como tal no está. Simplemente hay una transferencia. Pero viene el otro y te dice, no, yo le doy objetividad porque construyo valores y construyo objetividades. Y entonces se choca Oriente y Occidente. Occidente dice, no, hay objetos. Oriente diría, no, hay nada. Ahora Occidente dice, desde la posmodernidad, no hay nada. Y Oriente dice, más bien, no, hay objetos. Y como que cambian las cosas. Y siempre hay una contratransferencia. Siempre hay un choque. ¿Entiendes? Hay un gran problema si la voluntad de poder choca con el logos, tenemos un grave problema. Porque si la voluntad de poder choca con el ser, ¿entiendes? La voluntad de poder choca con el logos, hay un gran problema, te desintegras. Tú eres voluntad de poder que se afirma, y eres ser. Si tu voluntad de poder se afirma y no afirma el ser, que al final es Dios, es puro ego, y como ego es vacío. Y entonces hay una tensión interna, se produce una biodramaturgia. Y entonces empiezan los conflictos. El primer conflicto es el conflicto Kai. Carajo. ¿El conflicto dípico? Carajo. Ontológico. Ah, ya. Muy bien. ¿Entre qué? Muy bien. Entre el ser y el tener. Entonces, esto es. Acá y acá chocan estos dos. ¿El otro conflicto cuál es? Deber y querer. Muy bien. Conflicto ético. Entre el deber y el querer. ¿Cuál es el otro conflicto? Noción. Nociológico, muy bien, nociológico, conocimiento, nociológico, entre la verdad y el poder es nuestro conflicto, mira, entre la verdad y el poder. Y el otro es el conflicto integral, y luego se invierte, ¿entiendes? Y vamos al conflicto político, entre el poder y la verdad, vamos al conflicto psicológico, entre el querer y el deber, vamos al conflicto ecológico, entre el tener y el ser. Que al final es una nada, es ser y no ser, porque en el tener lo que hay es una nada, el objeto es una nada. Es simplemente energía en transferencia, fluctuación. Eso es el objeto. ¿Entiendes? Pero no es solo eso, porque no es solo energía en fluctuación, es la fórmula que yo le intento dar, el concepto que yo le intento dar, el artificio que yo le intento dar, el símbolo que yo le intento dar. Es eso el objeto. ¿Entiendes? Si no, no es objeto. No es que el objeto es una nada, no. El objeto es nada y al mismo tiempo es fórmula, concepto, y demás. ¿Entiendes? Entonces lo que tenemos es que el logo se demuestra como símbolo, el logo se demuestra como artificio vehículo, el logo se demuestra como concepto, el logo se demuestra como fórmula que no se cierra, una fórmula que no se cierra, que ahí no te veo, tus rodillas, no sé. El logo se muestra como campo ontológico abierto, que no se puede formular, es campo ontológico. Eso no se puede formular. Eso hay que vivirlo, como decía Nietzsche. Vivir la experiencia de la nada permanente. ¿Entiendes? De esta transferencia permanente. De esta muerte, de alguna manera, porque no hay sentido. No hay sentido. Y el logos es biodramaturgia. Es el conflicto permanente entre el ser y el no ser. Es el espíritu desintegrado, en que uno se cierra y el otro se abre. Eso es el logos. Y por último, el logos es comunión. Porque al final, si superamos el conflicto, el logos es comunión. Y ese es el espíritu integrado. Esta es la ciencia del logos. El logos es comunión. Espíritu integrado. Pero, ¿qué pasa acá? Que todavía hay infierno. Porque el campo ontológico no ha sido purificado. Hay frustraciones, hay violencias. Entonces se abre el espíritu infernal, donde en el campo ontológico se ve toda la huevada. Y luego viene la santificación y viene el Espíritu Santo. Y
Ambos ya se abren para cada lado, se comprenden, pero ambos están purificados. ¿Entiendes? Y hay un campo ontológico que fluye. Ya no hay un sistema. Realmente ya no hay un sistema. Pero de alguna manera todo el camino ha estado lleno de sistemas, que son partes también del ser. Son órdenes. Son órdenes. Y luego yo puedo crear órdenes, crear cosas X. ¿Me entiendes? Porque siempre habrá una tensión entre el yo y el otro. Ya no hay un sistema porque hemos entrado en comunión con Dios. Y entonces ya estamos entrelazados totalmente, Cristo y su iglesia. Y no hay sistema. Hay simplemente campo ontológico que fluye. Transferencia que fluye. Y ni siquiera transferencia, sino traspaso. Vamos creando cosas. Vamos creando cosas. Tú me traspasas el ser, traspasa el no ser. Y hay un nacer. El no ser traspasa el ser. Y hay un perecer. ¿Entiendes? O al revés, el ser traspasa el no ser, hay un perecer, el no ser traspasa el ser, hay un nacer. ¿Entiendes? Hay cosas, empiezan a ocurrir cosas, creamos unidades. ¿Entiendes? Y ahí viene lo que es el 10 y viene lo demás. Pero nosotros nos quedamos en el Espíritu Santo, en esta comunión. Entonces, lo que tenemos es que la ciencia del Logos, la ciencia del Rey, es la ciencia de la comunión, de la integración. Porque al final el Logos es voluntad de poder, porque al final están entrelazados cuánticamente. En el espíritu voy a encontrar antiespíritu siempre. Siempre. Si yo separo el espíritu y el antiespíritu y los hago chocar, es como si yo creara una bomba de antimateria y materia. Se produce la locura, se produce la psicosis total. ¿Me entiendes? Porque mi yo se separa del ser. Entonces quedo mal. Si yo realmente lograra separarme del ser, quedo en la locura como Nietzsche. ¿Por qué? Porque yo quedo en un mundo sin sentido. ¿No ves que no hay logos que le dé sentido? No hay logos que le dé objetividad. No hay logos que le dé conceptualidad a las cosas. No lo hay. ¿Me entiendes? Veamos las propuestas más radicales. La de Deleuze en el psicoanálisis. ¿Qué dice Deleuze? No hay absolutamente Edipo, el antiedipo. Lo que hay son máquinas deseantes. ¿Qué dice? Cuerpo sin órgano. Potencialidad total de la materia. Es la separación del ser. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama en el poder Foucault? Foucault dice, todo está dado por una voluntad de poder. No hay verdad. No hay verdad. Todo es una voluntad de poder. Y no es cierto. No es cierto. Hay una verdad aún en esa voluntad de poder como nada. Pero la verdad se está dando en esta concepción, en esta formulación. Y está permanente. No es que todo sea voluntad de poder. No es como diría Lenin, que lo que no es poder es ilusión. No. Es que hay un ser. Pero también hay un no ser. Y deja abierto el ser. Yo no puedo ser ingenuo como los físicos, como los filósofos clásicos y decir el ser es esto. No, porque el ser es un no ser. El ser Es una apertura. es esto. Pero tampoco puedo ser como los postestructuralistas ahora y decir no hay nada, todo es poder, solamente hay deseo. Deja mi deseo libre porque quiero desear libremente. No. Yo tengo que cerrarme. Amor y paz, bro. No, porque ahí quedas en la nada. No hay valor, no hay axiología, no hay objeto. No puedo ser un budista que dice, ahora estoy en el nirvana y no hay nada, todo es nada. No. No, voy a ser Yo un hippie, no puedo bro. quedarme en la fenomenología de Husserl e ir a las cosas, sino que tengo que ir a la fenomenología de Hegel y darle espíritu a las cosas, darle sentido a las cosas, porque así solo son cosas, si no son nada, son fluctuaciones. ¿Me entiendes? No puedo quedarme en la fluctuación, pero al mismo tiempo tengo que saber que ese sentido que les he dado está abierto. Está abierto. Por lo mismo, yo nunca termino de autoconocerme y nunca termino de conocer, porque está abierto. Salud. Salud. Entonces eso es muy importante. Yo no me puedo cerrar. No, esto es así. ¿Qué pasó con la filosofía, Kai? 1 más 1 es 2, te la mamas. No, nada que ver. Eso es un sistema. Yo puedo decir que 1 más 1 es 2. Yo puedo abrir eso. Abrir tremendamente eso. ¿Me entiendes? Porque yo puedo abrir.
pero al mismo tiempo entiendo 1 más 1 es 2 y entiendo el contexto y entiendo, claro, no lo voy a discutir, porque entiendo que es válido cerrarse en eso en un contexto determinado. No voy a ponerme a decir, no, en este contexto, y eso es verdad. Claro Esto que es es una verdad, pared. porque está develando una verdad. Así que claramente, chile me la pelas, ¿entiendes? porque estás Pero haciendo. yo puedo cuestionar mucho más y puedo entender que el uno es una unidad y que una unidad más otra unidad hacen más bien una unidad porque se integran sintéticamente. ¿Entiendes? O no, o se separan y de pronto se dispersan en millones. ¿Entiendes? Porque lo puedo pensar de otra manera, porque las cosas no están concluidas, la ciencia no concluye. Yo tengo que entender el espíritu. Voy desde el espíritu de la religión. Pero hay una religión sagrada y hay una religión profana. ¿Me entiendes? Y en la profanidad yo me quedo adorando la tierra y la nada. ¿Me entiendes? En esa profanidad. Y es válido. Hay un arte sublime que intenta llevarme al ser y hay un arte abyecto que me deja en la nada totalmente. ¿Me entiendes? Y es totalmente válido. Hay una filosofía esencialista que intenta llevarme al concepto y hay otra filosofía postestructuralista que al contrario me quiere llevar a la voluntad de poder, a la acción, a la existencia, a que yo viva la existencia en esta apertura como Heidegger. Y hay una ciencia que me va a tratar de dar el fenómeno en una fórmula simple, como hay una ciencia compleja, donde yo voy a tener no fórmulas ya ni siquiera, sino cuestionamientos, dudas, otros puntos de vista, ¿entiendes? Que me llevan a hacer un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, porque no se cierra. Y ambas son válidas. No me puedo quedar en la nada de la incertidumbre permanentemente porque todo pierde valor, como no me puedo quedar cerrado. Yo voy en un paso, voy caminando y voy caminando. Camino del 0 al 1 al 0 en uno ser, camino del 1 al 0 al 1 en un ser. Y voy caminando. Voy yendo hacia adelante y yendo hacia atrás, yendo hacia adelante y yendo hacia atrás. Pero voy tratando de dar lo mejor Lento de mí. pero seguro. Dar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí y dar un progreso a la humanidad para que ellos entiendan las cosas de distinta manera y no como las entendían. Y al mismo tiempo yo regresiono al origen de la humanidad misma, comprendiendo todo esto. ¿Entiendes? Y soy parte de esta regresión que me integra a todos y soy parte de la progresión que lleva a algo distinto, algo nuevo, que volverá otra vez a entenderse en la integración de todo. Pero yo estoy en ese proceso. ¿Entiendes? Y eso es la ciencia de Logos. ¿Entiendes? Esa es la ciencia de cada uno de ustedes. ¿Qué tiene que hacer Mayuska? Aprender a hacer ritos y mitos. ¿Qué tiene que hacer Kai? Aprender a hacer artificios. Pero dentro del rito y el mito hay artificio, hay concepto, hay fórmula, hay campo ontológico, porque dentro del espíritu absoluto están todos los espíritus. Igual, en el espíritu revelado hay símbolo, hay concepto, hay fórmula, hay campo ontológico, hay biodramaturgia, hay comunión, hay infierno en esa comunión y hay una santidad. Yo tengo que pasar por todos esos pasos dentro de mi propio espíritu, porque dentro de mi propio espíritu están todos los espíritus, como una estructura fractal. Dentro de esta pieza está todo el universo. Dentro de cada uno de los espíritus están todos los espíritus. ¿Se entiende? Sí. Preguntas. ¿Que te preguntemos? Sí, preguntas. Nosotros, Preguntas, si no yo pregunto. Tú nos preguntes. Preguntas ustedes primero, o si no yo pregunto. Ya. ¿Cuántos años tienes? Basta, Guayusca, no me faltes de respeto, sí. Va, dale un valor a lo que estoy haciendo. Yo me puedo abrir y empezar a jugar y hacer un montón de jugadas. Y lo podemos hacer. No lo estás haciendo, no lo estás Lo demostrando. podemos normal. hacer, pero ahora yo estoy queriendo cerrarme para que ustedes conozcan. Luego en otras ocasiones yo me puedo abrir y empezar a jugar, porque es parte de... Pero no lo aplicas. No, sí lo aplico. ¿Entiendes? Pero ahora necesito cerrarme para que ustedes comprendan, entiendan y tengamos un lenguaje en común que nos permita seguir avanzando. Vamos. Preguntas. Si quiere una pregunta de cada uno, vamos. ¿Qué pasa si el no ser y el espíritu se juntan?
Mi amor, tú entiendes muy bien. Si siempre que- te abres. Ya, muy bien, tú entiendes muy bien que el espíritu es lo que está mediando entre el ser y el logos permanentemente. Pero ya cuando pasamos al espíritu integrado, ya se está mediando e integrándose. Recuerda que tienes acá el medio, acá tu corazón, integrándose ya el ser y el no ser. La voluntad de poder que se firma en un ego vacío, se integra el ser y entonces se integran y los dos son. Si yo revelo a Dios cuando Job está esperando que Dios se revele, ¿Dios cómo se revela? ¿Dios cómo se revela a Job? Como lo absoluto. No, no solo como lo absoluto, sobre todo se revela como... ¿Cómo se revela Dios a Job? Como el Padre. No, en ningún sentido como padre. Todas las cosas. ¿Qué? Como el creador de todas las cosas. Claro, dice que da todas las cosas, pero lo que está mostrando en eso es que es... Absoluto. No, lo absoluto es lo libre. Lo absoluto es aquel que está libre, Es que puede aperturar y Dios. cerrar. Y no se muestra así a Job. Se muestra como... Lo grande. No. Se muestra como voluntad de poder, como lo omnipotente, el todopoderoso. Es así como se muestra. Porque el ser realmente se muestra en la voluntad de poder. ¿Entiendes? Yo tengo así. Ser, espíritu, logos. Acá viene toda la cuestión de la emoción, el corazón que une. Y luego tengo voluntad de poder, deseo y la cosa, el tener, que es una nada. Todo esto tiene que estar integrado. ¿Entiendes? Porque el ser se va a mostrar en la voluntad de poder. No es que Dios dice y no hace, es que su palabra se hace acción. Entonces es Dios. ¿Entiendes? Y ahí está la verdad. Si mi voluntad de poder, mi acción, la voluntad de poder es el principio de acción, va en contra de lo que yo he dicho, hay una contradicción. Si hay una contradicción, no hay divinidad, no hay integración y hay problemas. ¿Me entiendes? Si yo digo, mañana papá voy a ir a verte a las tantas horas y no estás a las tantas horas, sino y llegas tardes, no hay integración. Tú dirás, es que no soy Dios. No, claro que lo eres. Porque si tú estás en el ser, todo se arma. Todo se arma para que tú llegues ese día. Simplemente que tú has dicho una cosa por compromiso para quedar bien conmigo, pero no están naciendo de tu espíritu, ni de tu deseo. Y hay un problema ahí. ¿Entiendes? Hay un problema ahí. Tú no estás integrando tu conciencia con tu inconsciente. Esto es el consciente, todo esto es el consciente, esto es el inconsciente, y si está integrado es un superconsciente. Y aquí está la ciencia. Aquí está la noumenología. Esto es la fenomenología del espíritu. Esta es la fenomenología de Husserl, que vuelve a las cosas, de donde también podemos entender aquí el psicoanálisis. Y luego está la noumenología, que une las dos. El noúmeno. Y el noúmeno está en la integración. Estás en el noúmeno, quiere decir que estás integrado. Tu conciencia y tu consciente se revelan uno al otro. Y no hay una diferencia. Aunque son diferentes, uno revela al otro. Y uno es extensión del otro. Mi acción devela mi palabra. Y mi palabra devela mi acción. Yo digo y hago lo que he dicho. ¿Me entiendes? He hecho y entiendo lo que he hecho. Porque lo he comprendido, tengo intención. ¿Me entiendes? No es que tú le dices al artista y el artista dice, no, tú interpreta como quieras. Claro, porque también hay una estructura abierta en el artista, yo lo puedo entender. Pero al mismo tiempo el artista está tratando de encontrarle el sentido y cerrarse. Si ha renunciado a encontrar el sentido, ha renunciado a darle valor a las cosas. Y hay un problema. Claro, no puede cerrar todo el sentido porque él mismo va a descubrir su obra en la mirada de otros. Por lo tanto, es muy importante una mirada crítica, y más si es una mirada crítica realmente sensible. ¿Me entiendes? Pero al mismo tiempo él tiene una intencionalidad y él está aprendiendo. Está realmente aprendiendo. ¿Me entiendes? Entonces, tienen que integrarse, mi amor. No es qué pasa así, no, más bien. Tienen que estar integrados. Y si están integrados, estás en divinidad, estás en santidad, estás en Dios. ¿Me entiendes?
Si no estás integrado y hay un problema de tu voluntad de poder con tu ego que se quiere reafirmar en contra de tu ser, hay un problema. O con tu ser que está presionando tu inconsciente, tu voluntad de poder y haciéndote hacer cosas que no quieres, hay un problema. Esa tensión es la que te enferma. Esta contratransferencia entre uno y el otro es la que te enferma. Tu corazón sufre. Acá se produce una contratransferencia. Sufres y te enfermas. ¿Por qué? Porque ya no puedo decir estoy sano y me sano. No. Porque hay una contratransferencia. ¿Dirías que el personaje de Clara en La Casa de los Espíritus es un ser integrado? Claro. Totalmente integrado. Uno le llamaría dones y demás. Pero no, ella está integrada. Y ella puede sanarse y sanar a otros y hacer muchas más cosas porque está integrada. ¿Entiendes? Pero, ¿cómo yo sano a alguien que está desintegrado? Por más que yo le diga, está sano, el otro está desintegrado y no se va a sanar. Porque su palabra no va con su voluntad de poder. Porque no hay sincronicidad. Entonces, su ella psiquis está integrada no va con su fisis. y su esposo está desintegrado. ¿Qué dices? Que ella está integrada Claro, y su esposo está desintegrado, claramente. Y si es que ella sigue juntándose con su esposo, se va a desintegrar, claro. Porque su esposo es demasiado fuerte en esa desintegración. Su voluntad de poder se afirma de tal manera que la desintegra. Si te desintegran, enfermas. Empiezas a pensar más lento. Porque hay una contradicción que no te permite pensar. ¿Me entiendes? No resuelves esa contradicción, te mata por dentro. Vas a crear un sistema, pero el sistema se va a cerrar, no se va a abrir. ¿Entiendes? Y la idea de la biodramaturgia es que alteres y contraalteres sistemas, para que se abran los sistemas. ¿Entiendes? Se abran y puedas disfrutar del campo ontológico. ¿Entiendes? Pero si el campo ontológico está lleno de frustraciones, de miedos, fregaste. A ver, ¿Qué? la mamá está integrada, el papá está desintegrado. ¿Y la hija en qué está? Claro, la hija va entre una integración y desintegración porque la violan, ¿no? Y ahí te desintegran totalmente. Y luego tiene que recuperarse. Claro, y está ahí. Está lleno de esa integración, desintegración. ¿Puedo es que te den hacer una pregunta? Sí, vamos, con esta pregunta voy a buscar. Pero había una cuestión muy interesante. Ya me la va a hacer por mí. Que la No. mamá decía de que todo es una relación de sucesos. O sea, de que hay cosas que van a suceder porque tienen que suceder. Yo no sé de qué están hablando ahorita, por Sí. ejemplo. ¿No has visto La Casa de los Espíritus? Sí, ¿no has visto? No. Sí, sería bueno que Isabel hablemos de algo que Allende. ya se hayan visto, no, bueno, lo posible. Sí, claro, claro que sí, porque está en el ser, ¿me entiendes? ¿Qué? Esto Eso va a ser está mi en el pregunta. Luego ¿Qué chucha tienen es la que Casa venir de los y se va Espíritus? mostrando. Isabel Pero está en el ser. Allende es Una una literaria. Una obra en la que se ha hecho una película y está Es una hablando de ella. película. Entonces, claro. Ya. Pero Puedes hablemos, leer la novela. ¿Pero de qué trata? pero hablemos de cosas que ellos hayan visto, por favor, pero ahora no. ¿De qué trata? Ya, bueno, con esto ya es suficiente. Vamos. Mi pregunta es: ¿qué es la Guayo, Casa de los guayo. Espíritus y de qué Te pongo trata? La película de la Santa. No, mi amor, por favor, una pregunta sobre este tema, vamos. Pero están hablando de eso. Sí, mi amor, ya hemos hablado, pero no se trata de que trata, tienes que verla, porque está mal que te la cuente, tienes que verla. Ah, Vamos. entonces, voy a hacer una pregunta obvia. ¿Qué es mejor, estar siempre abierto o estar siempre cerrado? No, de qué mal. Ya te he dicho, tienes que lograr el encuentro entre los dos. No Por el eso, medio. No es que una ahora me pregunta abro y ahora obvia. me cierro según conveniencia. No, sino que tengo el encuentro entre los dos. Cuando yo ¿Cómo logro el que encuentro no? Fluye. entre los dos, logro una personalidad. Pero Logro ¿qué ser es una más sano? persona Estar siempre abierto, con siempre una cerrado. existencia auténtica. Es que Y no todo el tiempo Heidegger puedes estar logro ser cerrado un ni Dasein. todo el tiempo puedes estar abierto. No puedes estar ¿Y todo el por qué tiempo no puede estar cerrado. todo el tiempo abierto? A ver. Porque si estás todo el tiempo abierto, no tienes valor, no tienes sentido y al final quedas en la locura. Man, ya Si estás todo el tiempo desintegrando. cerrado, Estás en la nada. Y uno diría, estoy en la nada feliz. No, pregúntale a Nietzsche, no es que va a estar en la nada feliz. Nietzsche muere con una Pero sífilis, Nietzsche fue un muere con genio. una- Sí, genial. Y no solo un genio, uno de los más valientes. Quizás el más grande de todos. Quizás. Aunque yo me quedo con Hegel. Pero No, Nietzsche. y me quedo con Sócrates. Pero, ¿cómo se llama? Pero la cuestión es que no puedes estar totalmente abierto. Sócrates está abierto. Es como cerrado. si fueras A ver, hablemos de que es como si fueras abierto totalmente a la calle. Vas abierto totalmente a la calle, ¿qué te va a pasar? Igual como que saliste con el Lurigancho. Te van a violar y te van a sacar la mierda. Y no vas a volver diciendo, qué rico me violaron. No.
Como en los Porque hentais. el campo transferencial no es que fluye en un Espíritu Santo. Aunque si tú lograras que te violaran y estar feliz, entre comillas, realmente feliz y plena en esa violencia y simplemente que todo fluya, Como en los hentais. que todo fluya como el guasón de alguna manera, Ya. A ver, estarías vamos como a realizado. otro Sería eso el ejemplo. ideal. Pero el problema es que El guasón no está realizado, está destrozado. claro, el problema es que tú desequilibrado. tienes una conciencia siempre, aunque quieras que no, y siempre vas a sufrir interiormente. Siempre. O sea, así digas, no, yo ya me deshice, no, es que está entrelazada cuánticamente. Uno es la otra, solamente que es una cara de una misma moneda. Entonces no es que tú vas a disfrutar la apertura, es que tu conciencia va a sufrirla. ¿Entiendes? Pero, Más de es una que- persona a que ver, te hace daño. escúchame, a ver, el ejemplo de el documental sobre las parejas. El tipo argentino que se dedica a viajar por todo el mundo y siempre está mochileando, tirando dedo. ¿Tú no ves que en su historia cuente cosas que le han pasado? O sea, hay Porque cosas... no han preguntado. Porque tienes Claro un... que sí, está su historia de que ya se transportó en un cerro, conoció gente No, pobre. tienes un corte todavía. Pero si tú vas preguntando, la apertura también lleva a tensiones terribles. Entonces, depende del género que estés haciendo. Mira, ellos quieren hacer Una un género cosa es que bonito. puedas pasar y que hambre, vengas. necesidad y full cosas, y otra cosa es que... Mi amor, puedes pasar un montón de cosas, porque no es que pasas hambre tranquilamente, es que en el hambre te perforas el estómago y luego quedas mal para toda tu vida. No es tan así, ¿me entiendes? Pero al si menos, estuviese mal, no seguiría al con menos el que tú proyecto seas junto Pablo, con su estés en el pareja. Espíritu Santo y te abras realmente y lo que pase al final tú lo absorbas y lo integres como algo positivo. Pero Eso es pareciera Pablo. que ellos lo han absorbido toda la información, Claro, no porque quisieran pareciera que recorrer tuvieran- todo el mundo. Pareciera que tuvieran una fuerza espiritual, pareciera. Ya. Pero pareciera, no lo sabemos. No puedes sacar esto por un pequeño documental que encima está direccionado hacia ver parejas entre comillas felices. No puedes tú decir, ah, ya. No, pareciera, sí, pareciera. Pero tú ves a un tipo que está con el cuerpo relajado y está tranquilo. Sí, sí. Y que pero ves, pareciera que fluye. pero otra vez ha hecho la palabra exacta, pareciera. Pareciera, mi amor. Y si no pareciera y es... Ah, bueno, no lo sabemos. Si quieres saberlo, investígalo, léelo, acércate más a él. Y entonces, Entonces compra su libro. Entonces, es distinto. Ves las fenomenologías, ves los distintos fenómenos y vas viendo qué pasa. ¿Entiendes? Pareciera. Ya, y suponiendo que él pareciera, no es pareciera, es... Entonces, ¿él en qué estaría? ¿Abierto o cerrado? Las dos cosas. Claro, él está abierto, pero de todas maneras hay algo que en lo que se ha cerrado, una especie de compromiso de sentido que le permite esa apertura. O sea, yo me cierro en algo que me permite abrirme. Entonces, Pablo se cierra en su fe y eso le permite abrirse como nadie, viajar por todo el mundo y viajar por todo lado. Está tan cerrado en su fe y cree tanto que Dios lo protege y que esto es Te de quedan Dios. 59 minutos. que se 59 abre. segundos. ¿Qué? 59 segundos. 58 segundos. Ya. 46 segundos. Vamos a tener esta semana estas clases y vamos a ir ya a la obra de Sí, Mierdat para ver cómo los espíritus funcionan en esa obra y luego recién volvemos a la nuestra para ya recrearla. Pero con estas ciencias, entendiendo que lo que en el fondo hay es la ciencia del logos. Gracias. Wow.